El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, decretó que las empresas que han accedido al subsidio del 35% del salario de trabajadores que ganen hasta 1.500 no podrán aplicar la suspensión perfecta de labores a dicho personal. Dicha medida fue aprobada mediante Decreto Supremo número 02-2020-TR, publicado hoy en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Según la norma indica, estos trabajadores no podrán ser suspendidos mientras parte de su sueldo sea subsidiado por el Estado. Es decir, si la compañía pretende aplicarle la suspensión perfecta de labores, deberá de desistir del subsidio para estos empleados. El Ministerio de Trabajo deberá pronunciarse, de ser el caso, indicando que la suspensión no aplica para tales trabajadores durante el mes en el que se percibió el subsidio. El decreto también indica que para los efectos de la evaluación del nivel de afectación económica de la compañía, cuando solicite aplicar la suspensión perfecta en mayo, el monto subsidiado será descontado de la masa laboral. Además, si aplicara la suspensión perfecta de labores en mayo, la remuneración de los trabajadores declarados deberá ser la correspondiente al mes de abril. Hasta el mes pasado, más de 7.000 empresas registraron la suspensión perfecta, es decir, aplicar la licencia sin goce de haber para sus trabajadores. ¿Cuáles son los sectores que se han acogido a esta figura? El 29% de empresas que aplicaron a esta figura corresponde al sector comercio y automotriz. Entre ambos registraron un total de 1.512 empresas que comprenden a 12.900 trabajadores. Decreto Supremo número 012-2020-TR, el Presidente de la República considerando que mediante el Decreto Supremo número 008-2020-SA se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y se dictan medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Que mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM se declara el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio o cuarentena por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Que mediante el Decreto Supremo número 075-2020-PCM se prorroga el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo número 044-2020-PCM hasta el 10 de mayo del 2020. Que la propagación del COVID-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio o cuarentena vienen afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global y en particular de la economía peruana, por lo que es necesario adoptar medidas económico-financieras para afrontar los perjuicios a los ingresos que los trabajadores y sus empleadores a fin de asegurar liquidez en la economía y dinamizar el mercado. Que en ese sentido, mediante el decreto de urgencia número 038-2020, decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen medidas extraordinarias y urgentes de carácter a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia nacional por el COVID-19, así como preservar los empleos. Que resulta necesario emitir disposiciones complementarias al decreto de urgencia número 038-2020 y adicionales al decreto supremo número 011-2020-TR sobre el rol de la Autoridad Administrativa de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIN, en relación con la suspensión perfecta de labores regulada por el mencionado decreto de urgencia, de conformidad con lo establecido en la ley número 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias, la Ley número 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y sus modificatorias, y el texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial número 308-2009-TR. Decreta, artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia número 038-2020. Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.
y adicionales al Decreto Supremo número 011-2020-TR sobre el rol de la Autoridad Administrativa de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en relación con la suspensión perfecta de labores regulada en el mencionado decreto de urgencia. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto supremo es aplicable a la autoridad administrativa de trabajo de ámbito nacional y regional que tramita comunicaciones de suspensión perfecta de labores presentadas por los empleadores del sector privado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencia número 038-2020. Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, así como a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Artículo 3. Aspectos a hablar sobre el acceso a los subsidios de origen público otorgados en el marco de la emergencia sanitaria. En virtud de la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo y su reporte de información a que se refiere el literal C del numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo número 011-2020-R, la Autoridad Administrativa de Trabajo evalúa el caso del empleador que percibe algún subsidio de origen público otorgado en el marco de la emergencia sanitaria conforme a lo siguiente.